Asociación de Curandero de Venezuela de Segundo B. Roterán. Autor Pedro Alirio Peña de Roterán. Presenta los argumentos reunidos en el presente volumen que lleva por título Neología de los Nangabilongo-Virón, una comunidad religiosos que da provocaciones para conferencia forma consecuencia el funcionamiento de este grupo con la responsabilidad religiosa de la afroespiritualidad afrovenezolana. El incorporado de estas responsabilidades como escritor sobre estudios de la comunidad de los Nangabilongo-Bilongo que constituyen esta divulgación intentan manifestar una analogía en la investigación del cambio en el control religioso del continente, originado por la influencia de una animoso y combinada corriente que ha logrado transformaciones en la segunda mitad del siglo XX. Igualmente, anticipan la exploración del cruzamiento de esta comunidad espiritual con las que dominan el ordenamiento. El presente volumen constituye una contribución al análisis del panorama de los cambios recientes que han tenido lugar en las comunidades espirituales, población religiosa latinoamericana. La presencia de la afroespiritualidad en la conformación de las relaciones de poder ancestral y los problemas conceptuales que nos plantea la contradicción entre diálogo y exclusión de este nuevo siglo. Sí. En este libro existe lo que intento introducir, que la entrevista no responde a un criterio inicial sino a la configuración que adoptó el resultado del proceso de compromiso y el cambio. Intenta, en esencia, expresar una convergencia en la constatación del cambio religioso del continente, ocasionado por el predominio de una fuerte y transformaciones distorsionada corriente de revivimiento de denominaciones en la segunda mitad del siglo XX. Igualmente, prioriza el análisis del cruzamiento de estas tendencias con las que dominan el ordenamiento mundial vigente y los extremos de la concentración del poder. Los trabajos ahondan muy especialmente en el problema de las modificaciones de la territorialidad material y espiritual, en los procesos de búsqueda de sentido y en las interpretaciones y potencialidades del diálogo, por impedimento al apogeo de los esenciales religiosos y no religiosos, la vida personal y religiosa. Penosamente, si en realidad hubiera podido abarcar la plenitud de esta problemática en el número de páginas que cabe en un volumen, no me fuese adiestrado porque el interés eran además las plenitudes parte de este propósito investigativo. Recuerdo al lector que hacer investigativo sobre temas escogidos de la afroespiritualidad afrovenezolano como el de la neología de los Nangabilongo-Bilongo por los autores sin otros requisitos que los impuestos por el panorama ancestral presente, tal como lo decidimos en nuestro primer y segunda edición. Queda por delante definir la orientación que, en este tratado con espíritu de curandero, daremos a la búsqueda crítica para lograr continuidad para el trabajo emprendido. Indudablemente no valdría la pena extendernos aquí en otras consideraciones, las cuales podrían aburrir al lector, ya que el objetivo de esta publicación es someter lo realizado a su consideración de la manera más directa posible. Por tal motivo dedicaré las líneas siguientes de esta nota introductoria a algunas breves anotaciones que les sirvan de brújula para su recorrido entre los próximos capítulos. Comienza el volumen con un trabajo que, por ser el propio, me siento obligado a presentar con parquedad. Solo diré que intento ordenar en él un panorama de los cambios recientes que han tenido lugar en la demografía religiosa latinoamericana, la presencia de la religión en la reconformación de las relaciones de poder, y los problemas conceptuales que nos plantea la contradicción entre diálogo y exclusión en el nuevo contexto. Este capítulo, junto a los dos que le siguen, abre la compilación, en tanto son los que más se acercan a la idea de un marco integral. Para estudiar el aporte cultural de los africanos a la cultura popular venezolana es preciso ocuparse del problema de la procedencia de los esclavos. Este problema no es tan fácil de resolver, porque las estadísticas no mencionan sino muy esporádicamente el origen de los negros importados. Por eso hay que reconstruir los hechos a base de unas pocas anotaciones disponibles. La esclavitud destruyó las culturas africanas en el Nuevo Mundo. La posición social y económica de los negros cambió fundamentalmente. Los esclavos sufrieron cambios profundos en sus valores humanos y culturales. Otros factores importantes son la mezcla de razas y la aculturación forzada. Los afroamericanos lograron crear una cultura nueva, original, basándose en raíces africanas, europeas indígenas. Los primeros esclavos negros traídos a tierra firme por los portugueses eran naturales de Cabo Verde y Guinea. Archivo de Indias, en Academia de Historia, Caracas, Tomoví. En 1570 llegaron a Cumaná unos 500 esclavos de Cabo Verde y Guinea. Archivo Nacional, Relaciones de Hacienda, 1575, Tomoví en Venezuela, donde la trata fue suprimida por 1800. Hay pocos Yoruba. En el siglo XVIII negros de la Costa de Marfil y de la Costa de Oro fueron traídos a Barlovento, Soho, 1943, 1947 A y B. Como el puerto más importante de esta región se llamó San Jorge de Mina, los negros que vinieron de ahí fueron denominados Mina. Todavía hay un tambor conocido con el mismo nombre en el Barlovento venezolano. Los ingleses tenían en la desembocadura del río Congo una factoría llamada Banana.
Los franceses se establecieron en Luango y Dahomey. Los portugueses comerciaban en Nigeria, Dahomey, Benguela y Angola, más tarde también en Mozambique. En el siglo XVIII los ingleses importaron ganga, tembe de Sierra Leone y mandinga, fula, serere, sosa, timneos y wolof del Senegal, Acosta Saignes, 1960, Liscano, 1950. Y aquí una lista alfabética de todos los nombres de tribus africanas que pude encontrar en documentos dispersos. Para identificar estas tribus, utilicé el libro África de Murdoch, 1959, Anagachi, Angola, Arara, Arache, Arobi, Bambi, Benyon, Barila, Binga, Bemba, Bran, Kachanga Kafo, Kambindo, Kabuta, Kamanda, Kamakonda, Kamohunda, Kandala, Karabali, Kasimba, Katangala, Kataloaki, Katende, Congo, Kile, Chalala, Chara, Evia, Embuila, Fulo, Folopo, Ganga, Wachi, Muaza, Guinea, Gunga, Guerrero, Giri, Luango Mavala, Malemba, Mandele, Mandinga, Mina, Mobangombe, Mojinga, Monda, Mondongo, Mosanga, Mato Angombe, Mugunchi, Nago, Popo, Kiboto, Kinene, Kisongo, Kisulo, Sape, Soso, Suchi, Sundi, Takanga, Tari y los siguientes grupos pertenecen a los nuclear Mande, Kaanga, Mandele, Mandinga, Soso. Hablan un idioma mande negrítico. Su estructura social es caracterizada por familias extendidas patrilocales. Existen patriclanes totémicos. Viven en casas cónicas en aldeas fortificadas. Hay fraternidades esotéricas. La esclavitud era importante. Antes de ponerse en contacto con los europeos, los mandé fueron parcialmente convertidos al Islam. También fundaron algunos imperios importantes, que se basaban económicamente en el comercio transsahariano con los barberos. El otro grupo africano importante en las Américas es el congolés. Los bantús trabajaban en las plantaciones mientras que los esclavos de Guinea eran domésticos y artesanos en la casa grande. Los guineos eran más refinados, más inteligentes y más urbanos, tenían más libertad para reunirse y así les fue más fácil conservar sus costumbres. Parece que en Venezuela hay muchos descendientes de congoleses. Eso se comprueba en el gran número de nombres de tribus congoleses en nuestra lista. También se conservaron algunas palabras bantús y tambores congoleses. Asociación de Curandero de Venezuela de Segundo B. Roterán. Autor Pedro Alirio Peña de Roterán.